Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Espero que estén teniendo una buena semana, muchos de ustedes sé que están de vacaciones y verán el vídeo pues desde su lugar de descanso. Si es que se puede descansar con esta pesadilla de calor, es horrible, yo lo llevo muy mal. Yo prefiero el frío que el calor, lo llevo muy mal. Que el frío tiene más remedio, ¿no? Pero el calor, uf, Dios mío. Menudos días que estamos teniendo. A ver si termina esto pronto, que parece que ya la semana que viene, dentro de que seguirá haciendo calor, porque claro, evidentemente es lo que toca en estas fechas del año, pues por lo menos sea más asequible. También espero que el COVID no les haya mareado mucho. Aquí en la familia seguimos con un montón de contagiados. Verónica lo pilló el domingo, ha estado toda la semana mala, creo que es la tercera vez ya que lo pilla. Es increíble el maldito bicho este que no se termina de ir. Pero bueno, ante las series, perdón, ante el calor lo mejor es ponerse series, ya que no hay fútbol, ya uno tiene el mono bastante enganchado, ni fútbol, ni tenis, ni nada. Este fin de semana es un aburrimiento deportivo. Bueno, pues a ver si nos ponemos las series y con eso vamos tirando. Yo esta semana he empezado una nueva, que ya me he visto buena parte de la primera temporada, que es Sucesión, en HBO. Está bastante bien. Bueno, hay que acostumbrarse porque yo no sé a santo de qué el guionista ha decidido que los personajes usen un lenguaje pues un tanto soez, excesivo, ¿no? Está bien que de vez en cuando pues suelten algo, pero madre mía, o sea, es que se pasan toda la película que no hablan de otra cosa, pero bueno, si uno se abstrae del lenguaje y de algún numerito que otro a ese respecto, la serie parece bastante sólida, refleja pues la dura lucha, ¿no?, a la que están sometidos en los altos niveles en Estados Unidos los ejecutivos, la falta de escrúpulos de muchos de ellos, ¿no?, que no les importa lo que sea, saltándose a todas las personas que haga falta, eh, por sacar sus negocios adelante, ¿no? Hay algunos en los primeros capítulos, algún despido espectacular de gente que llevaba toda la vida en la empresa y parece que al dueño le importa un pimiento. Bueno, pues un poco ese mundo duro está bastante bien reflejado en la serie. Está bien, son 4 temporadas y parece que promete. En HBO la verdad es que estoy viendo que hay bastantes series buenas. Hay que explorar también. Además de Movistar, de Netflix, hay que darle a todo para buscar las buenas series. También esta semana he estado viendo, pues ya lo comenté hace unas fechas, pero ya he avanzado bastante en más capítulos, pues una serie española que se llama Parot. No está mal, no es la mejor serie del mundo, pero se deja ver. Está bastante entretenida, con una trama bastante intensa, con un psicópata como protagonista y bueno, unos policías. Se refleja pues un poco la vida de los policías como personajes, como personas, quiero decir, y bueno, pues parece que está bien. De hecho, ya estoy casi terminando y bastante aceptable. O sea, que a nivel de series, este año nos están dejando menos de lado, ¿no? Porque ya se sabe que cuando llega el verano te meten unos bodrios que de aquí no te espero en todos los canales. Pero bueno, parece que este año está bastante bien. Y por lo demás, pues todo más o menos bien. Con estos días que he andado un poco moviéndome por aquí y por allá, ya habrán visto que he estado grabando los vídeos desde el ordenador de viaje, ¿no? Cuando ven, es fácil saber cuándo ando por ahí porque uso siempre el ordenador de viaje, el Mac, para cuando estoy en casa uso el Windows, el que tiene Windows, un Dell que tiene Windows. Y bueno, he andado de aquí para allá con un calor de 20 pares de narices y intentando desarrollar pues mi proyecto de marchar a Suiza, que ya saben que es una decisión irrevocable, que no voy a cambiar y ya está, es un tema que está visto
con la familia y demás, y bueno, yo creo que mi futuro está ahora ahí. Habría que hablar mucho, ¿no?, de por qué mi futuro está ahí, eso ya lo iremos hablando poco a poco, pero desde allí pienso seguir ayudando y a lo mejor hasta convenzo a alguno que otro para que se venga conmigo allí, quién sabe. Bueno, vamos a empezar con el análisis. Antes recordarles que si entran en gloversiasicaf.com, gloversia con V, sicaf.com, pues ahí verán las dos SICAFs de la casa, donde pues estoy ahí asesorando personalmente. Tenemos una conservadora y otra dinámica agresiva que este año pues está yendo bastante bien y está ganando casi un 5% a pesar de la que está cayendo, que no es poco. Y además recuerden que también en la IAFI damos otros servicios, como por ejemplo pues podemos llevar carteras si usted tiene una SICAF o un fondo, o bien tiene una cartera grande. Tenemos un mínimo alto porque no somos pequeños y no tenemos medios para atender demasiadas carteras, pero sí carteras grandes estamos encantados. Yo personalmente tengo bastante experiencia además en entidades religiosas, en entidades de fundaciones, en ese tipo de cosas. Bueno, podemos llevar cualquier tipo de cartera, pero especialmente en eso tengo yo personalmente bastante experiencia también, y bueno, pues estamos a su disposición para cualquier cartera, ya digo, de un cierto tamaño, porque si no, no podemos, pues que les apetezca que les estemos asesorando con tarifas y competitivas y con nuestra total independencia, que yo creo que eso vale su peso en oro, la independencia en estos tiempos que corren, donde en el sector financiero pues muy independiente no se suele ser, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestro pequeño valor añadido. Bien, pues empezamos con el análisis. Una semana que, aunque no se ha cerrado en positivo, pues ha terminado bien. El viernes fue un buen día. La semana empezó aquí. El viernes pasado el S&P 500 cerraba en 3.901, con lo cual, a pesar de la recuperación del viernes, se ha cerrado en negativo. Pero sí que se vio una cierta fuerza en estos 2 días, donde se veía que el mercado tiraba, a pesar de que caía mucho al principio de la sesión, pero luego remontaba. No ha sido suficiente para activar el sistema SAR, que aquí dio 2 bolas verdes, pero se necesitaría romper este máximo con claridad para que se activara la señal. Además va contra tendencia y evidentemente hay resistencias muy importantes, demasiado cercanas. Primero el techo del canal bajista, porque esto está en tendencia bajista, o sea, no nos montemos películas. Esto es una tendencia bajista, mientras no se demuestre lo contrario. Para que deje de ser una tendencia bajista, como mínimo tiene que empezar a romper cosas. Y lo primero que tiene que romper es el canal bajista, en el que está metido desde el mes de marzo. Así de claro. Cuando eso se rompa, pues empezaremos a valorar qué es lo que tenemos delante. Pero de momento tenemos una tendencia bajista, clarísima, que está muy reforzada la resistencia en el techo del canal bajista, reforzado por la media de 50 entre 1926. La media de 200 está mucho más arriba. Y aunque rompiera este canal, podríamos empezar a pensar que se lateraliza, entre comillas, un poco y tal, pero realmente para que nos creamos algo en serio de que el mercado ha dado la vuelta, cosa que parece muy improbable de momento, pero sí puede tener subidas a corto plazo, tendría que romper la media de 100. Tendría que romper la media de 100 y toda esta línea de resistencias que tiene en la zona 4200. Ya hemos dicho muchas veces que la media de 100 está siendo mucho mejor referencia que la de 200 desde hace ya 2 años en el S&P 500. Si nos vamos al gráfico semanal, que es donde se ven las cosas con un poco más de claridad, pues vemos que la tendencia bajista es aplastante, aquí no hay más historias que ver. Se puede trazar una directriz bajista con bastante, aquí habría una muy acelerada, muy lenta, y luego ahora estamos en esta otra de aquí, se ve muy claro, estamos justo ahí, con un soporte muy importante en la media de 200 semanal, que está en 3.454,
Y aquí, como vemos, el sistema SAR, que en semanal no funciona nada mal, pero nada mal, hay que ponerle los puntos de ruptura con un poco más de amplitud, pero no funciona nada mal. Como ya dije el otro día, fíjense, todo este tramo de subida desde el crash, pues nos da la señal de compra verde-verde cuando se rompe claramente por la zona 3244. Aquí da rojo-rojo, pero se pierde el mínimo por poquita cosa. Esto no es suficiente en un gráfico semanal. Aquí ya sí, aquí ya confirma la ruptura. Y claro, 4.000 son casi 1.000 puntos lo que llegó a ganar. Y ahora pues está marcando bajista desde hace ya bastante tiempo. De momento esto es lo que hay. No nos podemos montar películas, historias y demás batallitas. Eso es lo que hay. Entonces, estrategia en bolsa, pues francamente yo no me voy a tirar largo ahí de cabeza. Y no lo estoy haciendo. La agresiva hay algunas posiciones, picoteando por aquí y por allá, en la conservadora cero. No está la bolsa para entrar. Ahora hoy analizaremos con calma lo que dice Harney, que esta semana está bastante interesante y creo que es el que sigue teniendo el grado de acierto más alto, pero ya les anticipo que reitera su famoso consejo. 3.600 mordisquear, 3.600 mordisquear, ahí, 3.300 morder, 3.000 al cuello. O sea, Harney ya le ha puesto varios suelos a la caída, yo estoy muy de acuerdo con él. La caída, lo lógico es que termine en algún punto de 3.000 y 3.600. Es una horquilla muy amplia, pero yo me movería entre 3.300 y 3.600. Porque a fin de cuentas, si uno entra con vistas a largo plazo en 3.300 y aún te cae un 10 más, pues bueno, se puede soportar. Pero el 3.000, el número redondo, muy atractivo, pero no sé yo si llegaría tanto, porque Harnett esta semana ya empieza a anticipar que hacia noviembre podían cambiar mucho las cosas. Es lo bueno de Harnett, que si tiene que estar bajista está, si tiene que estar alcista está, si tiene que estar neutral está, sabe cambiar de actitud. Entonces, a nivel estrategia en bolsa, yo solo veo posibilidades para guerra de guerrillas y para swing trading o tener posiciones bajas que se empiecen a construir en los puntos que dice Harnett. Francamente, meterse largos ahora ahí en plena resistencia no parece. Y yo para cortos ya no veo el panorama porque tema cortos todos tenemos, cada vez tenemos más claro en nuestro análisis nosotros que le queda un leñazo más, pero ya se ha arriesgado. Los cortos por aquí arriba era una cosa relativamente sencilla o aceptable, pero ya tan abajo no. Entonces yo no lo veo esto para complicarse la vida. En renta fija, pues sigo diciendo lo que estoy diciendo desde hace ya 2 o 3 semanas, no hay grandes variaciones. La renta fija puede que haya bajado ya más de la cuenta, demasiado, y como vemos, pues está intentando, en gráfico semanal, se ve clarísimo cómo el futuro del bono americano a 10 años está intentando encontrar un suelo, intentando hacer una formación de suelo, no sé si está ahí o si estará algo más abajo, pero desde luego lo está intentando ya con ganas, con formaciones, y vemos en gráfico diario una interesantísima estructura de hombro, cabeza, hombro invertido, muy interesante, que nos indica que si el futuro del bono americano a 10 años empieza a pasar por encima del 120,5, tiene un gran potencial alcista. Pues si se cumple la figura, son casi 6 figuras, le podría llevar a la media 200. Otra vez, a comprobar su fuerza. Esto va a depender mucho de cómo evolucionen los datos macro. Ya saben que a diferencia de las bolsas, el análisis de los bonos es quizá, entre comillas, más sencillo. Por cierto, el sistema SAR aquí sí que ha dado ya posiciones positivas, aunque van contra tendencia. Aquí sí, está bastante claro. El análisis de los bonos suele ser más sencillo, entre comillas, por la sencilla razón de que aquí no hay particulares con extrañas teorías y extraños comportamientos psicológicos. El mercado de bonos es de profesionales 100%, el porcentaje de particulares ahí es muy poco apreciable, es prácticamente insignificante, y de ahí que los bonos pues sean más puristas, ¿no?, respecto a la situación económica en la que nos encontramos. Las bolsas pues tienen más complicaciones.
Y en cuanto al oro, yo no lo veo, ya se lo estoy diciendo desde hace varias semanas, es patético lo que está haciendo el oro, no ha funcionado como valor refugio, no ha funcionado como una protección contra la inflación, la famosa protección contra la inflación que tanto hemos dicho que era el oro, pues ya ven, miren la castaña que se está metiendo. Y ojo, ojo, porque en este momento, esta semana, está intentando perforar la media de 200 en gráfico semanal. Y eso no sería nada bueno precisamente. Además, ahí tiene una zona de soportes fortísima. Como podemos ver, es una zona de soportes que resiste desde hace un año y medio casi, desde el mes de marzo del 2021. Todo coincide en ese punto. Si pierde eso el oro, a correr. Yo no lo veo. Mientras no haga ningún amago de darse la vuelta, la estrategia tiene que ser estar fuera con posiciones muy pequeñas. Y en las materias primas, pues tampoco las veo. Estoy como las últimas semanas y al final, pues no ha ido tan mal teniendo posiciones pequeñas o estando fuera, que no tira, no tira. No tira. Las materias primas están evidentemente bajo el influjo del fuerte temor a la recesión, que yo tengo muy claro que va a haber recesión. De verdad que no pude aguantar la risa cuando Bullard, que es precisamente uno de los que van de tipos duros en la Reserva Federal, dijo la frasecita. Ayer Bullard dijo la frasecita. Esa frasecita la estaba yo esperando para ponerla en un marco lamentable, lamentable. Qué nivel de políticos que tenemos en el mundo. Yo al final me estoy haciendo antisistema sin darme cuenta. No antisistema de los ocupas, yo soy muy de la ley y el orden, todo lo contrario. Los ocupas lo que hay que hacer es echarlos. Por cierto, señores políticos del Parlamento Español, que ahí estamos, tocándonos las narices con las dos manos, mientras los ocupas nos echan de las casas, mientras ustedes nos hacen cada día más pobres. ¿Para qué? Para depender de la subvencioncita. Cada vez nos fríen más a impuestos. Aquí no se hace nada, la seguridad social cada vez funciona peor, pero sobre todo lo de los ocupas es que eso es sangrante, que no se consigan poner de acuerdo los 300 caballeros que hay ahí a los que les pagamos su buen sueldo, su iPad, sus dietas, sus viajes y que no sean capaces de parar esto, de verdad que es alucinante. Pero bueno, no pasa nada. Qué nivel de políticos que tenemos y con este nivelón de políticos la recesión que nos vamos a meter entre pecho y espalda parece inevitable. Vuelvo a alertar, como en otros muchos vídeos semanales, sobre ese optimismo surrealista que manifiestan algunos gobiernos, como por ejemplo el español. Flipo, alucino en colores. Ya estamos otra vez como con los brotes verdes y todas estas historias del pasado. Por favor, seamos un poco serios. Seamos un poco serios. Viene una recesión. Viene una recesión. Como decía, Bullard, nivelón también de políticos en la Reserva Federal, yo creo que son los peores de los últimos 20 años los que hay ahora en la Reserva Federal, empezando por el presidente y terminando por el último mono que hay allí, hasta el ujier que está en la puerta. Bullard soltó la frasecita. Esta vez es diferente. La inversión de las curvas de tipos es diferente. Esta vez es diferente. Mire, señor Bullard, a usted no le cree ni el que asó la manteca. A mí tampoco, pero yo no soy nadie. Y usted sí. Y usted tiene un sueldazo, y usted está ahí como uno de los prebostes de la Reserva Federal. Y a usted no le cree ni el que asó la manteca, señor Bullard. ¿Cómo que esta vez es diferente? El gran problema es que el spread, varios de los spread dentro de la curva de tipos en Estados Unidos, está muy invertido. Es una de las noticias clave de la semana. Ya saltamos de estrategia al análisis semanal. A estrategia está todo dicho. No, de momento en materias primas tampoco. Bueno, pues una de las claves de la semana ha sido precisamente esa, que la inversión de las curvas, de la curva de tipos en Estados Unidos es muy intensa y la inversión en la curva 2.10 es especialmente intensa. De hecho, es la más intensa, atención, siéntense, porque esta cifra es impactante, desde el año 2000. Y siento no poder poner un gráfico, pero como lo tenía en el otro ordenador, me arma un lío y ahora no lo tengo. Me lo estaba guardando sin acordarme que el sábado iba a trabajar con este ordenador y no me lo he podido guardar. Pero bueno, los gráficos son muy claros. En el tramo 2 años, 10 años, que es el que más utiliza el mercado para hacerse una idea de cómo están las cosas, en ese tramo 2-10 años,
La inversión es la más intensa desde el año 2000. Pero el señor Bullard dice que esta vez es diferente. Miren, desde la Segunda Guerra Mundial todos han dicho que esta vez era diferente y nunca lo ha sido. Así que prepárense para la recesión inevitable que va a llegar en Estados Unidos y para la recesión inevitable que va a llegar en Europa, a pesar de las previsiones de los políticos de la Comisión Europea, nivelón también, los de la Comisión Europea, nivelón total. Si es que ya les digo, si es que me estoy haciendo antisistema sin darme cuenta. Dentro de la ley y el orden, insisto, soy un antisistema del otro lado, del positivo, no de los que van por ahí tocando las narices a los demás. Pero me estoy haciendo antisistema, es que con estos políticos no se puede vivir. Han proyectado unos productos interior brutos que no se los cree ni el Casola Manteca, que tiene mucho trabajo hoy, no se lo cree ni el Casola Manteca, por Dios. Pero bueno, ahí estamos. Viene una recesión, todos los indicadores lo muestran, estas grandes caídas que estamos viendo en las materias primas, esta gran caída e interesantísima caída, otra de las noticias clave en la semana, aparte de la inversión de la curva de tipos que nos anuncia la recesión que viene, esta caída del petróleo que nos viene como pedrada en ojo de boticario, como se suele decir, para la inflación. 97,59 y se ha llegado durante la semana a 90,8. Recuerden que cada $10 que baja el petróleo puede bajar la inflación un punto entero. Es muy importante que el petróleo se mantenga contenido. Otra cosa es lo que cuesta, ¿no? Que la bajada de los precios del petróleo se vea, por ejemplo, en los precios de los carburantes, que está estrangulando a tantas empresas y a tantas explotaciones agrícolas y a tantos transportistas y, en fin, y a tantos autónomos que están sufriendo muchísimo. Claro, eso tiene su dinámica. Lo que vemos en los carburantes, pues es petróleo que ya se compró hace tiempo a precios más caros. Aquí hay un coste del refino que hay que añadir y, sobre todo, hay que añadir la brutal carga impositiva confiscatoria que tienen los carburantes en todo el mundo, especialmente en España. Esta semana pues se ha visto al gobierno tomando una serie de medidas con las que se puede estar de acuerdo o no, pero con lo que sí que uno no puede dudar es que no sirven para nada respecto a la inflación. No van a mejorar el tema de la inflación. Sí se podría mejorar mucho la inflación y sí se podría hacer un poco menos pobre al contribuyente, sí, ahorrándose la subvencioncita de turno, bajando los impuestos de los carburantes. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer en estos momentos temporalmente mientras salimos de este desastre? Ya se ha puesto una subvencioncita de 20 céntimos por litro. Bueno, pues bien está, pero lo ideal sería eso, ¿no? Una fuerte bajada de los precios de los carburantes podría bajar, porque el precio del carburante es absolutamente vital para la formación de la inflación. Al final repercute en todo. Y esto son buenas noticias. Siguiente clave de la semana. El mercado descuenta con total claridad, con razón o sin ella, que la inflación está tocando techo. En algunas de las cosas en las que se basa, pues evidentemente no se le puede quitar la razón, porque el precio del petróleo está bajando y si se mantiene así, pues tarde o temprano se verá reflejado en el precio de los carburantes. Claro, lo que le quita la razón es que hay muchos indicadores que efectivamente muestran, por ejemplo, que el precio de la inflación podría tender a bajar, pero al final el indicador más importante sobre cómo está la inflación es el dato de inflación, ¿no? ¿No les parece? O sea, que es una cosa de perogrullo. Y claro, el dato de inflación en sí mismo, los datos de inflación siguen saliendo horrorosos, ¿no? Lo siguiente, por ejemplo, en España se ha dado un 10,2% de dato de inflación. En la zona euro también ha salido por encima de lo esperado, todo en la misma semana, y sobre todo lo más importante de la semana fue el dato de IPC que se dio el miércoles, el día 13, que salió muy por encima de lo esperado. En 8,2% creo recordar, en Estados Unidos. Casi nada el dato. Perdón, lo he mirado y era el 9,1. Ya decía yo que no me sonaba, no estaba yo muy seguro. Sí, es el 9,1% lo que ha salido en Estados Unidos. ¡Madre mía! El 9,1% de inflación
Eso es tela marinera. Entonces sí, hay muchos indicadores que muestran que la inflación podría tender a moderarse, pero el problema es que quien lo tiene que mostrar, que es el propio dato de IPC, de momento ha puesto los pelos de punta. Y esto generó muchas dudas y muchas turbulencias tras su publicación, aunque hacia el final de la semana el mercado volvió a autoconvencerse de que esta cifra se iba a empezar a moderar. No olviden nunca que ese IPC que nos están dando es más falso que el beso de Judas. Ese IPC es falso, muy falso. Es un IPC de contabilidad nacional creativa. Ya saben, lo hemos hablado muchas veces, que en la era Clinton se optó por tomarle el pelo a la gente con un IPC alternativo que siempre era más bajo que el que se usaba hasta entonces. Y como todo se pega menos la hermosura, el resto de países tendieron a copiarlo. Y con el paso de los años todos estamos usando este tipo de cálculo del IPC, que es un poco una tomadura de pelo. Pero si nos vamos a los datos de verdad, los que se calculaban antes de la era Clinton, cuidado, porque la inflación no sería del 9,1. Sería, miren, que se sale del gráfico, como pueden ver, así como del 13% más o menos, se sale del gráfico, está por aquí arriba la línea, ¿eh? Así es como se calculaba antes la inflación, como se ha calculado toda la vida, hasta que Clinton decidió que la inflación era muy alta y lo mejor era engañar a todos bajándola, y luego los demás hemos copiado esta forma de cálculo. Miren dónde está la inflación de verdad. Claro, lógicamente la cifra sembró las dudas y durante un día o unas horas se llegó a descontar, otra de las claves de la semana, que la Reserva Federal subiría 100 puntos básicos en su próxima reunión a finales de mes. 100 puntos básicos. Y esto provocó pues varios días de mucho sufrimiento en el S&P 500, en los cuales se llegaba a caer en la sesión este día y este día cerca del 2%. Todo parecía indicar que se iba a atacar este soporte que hay en la zona 3.730 para irse a buscar el 3.600, pero la Reserva Federal hizo una activación de una especie de mini put Fed. Mini put Fed. Entonces salieron los tipos más duros de la Reserva Federal, como Waller, como Bullard, como Bostic, todos a contarnos que las expectativas del mercado de subir 100 puntos básicos eran muy exageradas. Mini put de la Reserva Federal. Salieron a toda velocidad, y eso que estos son los de los duros. Entonces, llegó a descontarse por parte de los futuros sobre fondos federales en un 87% la posibilidad de que se subieran 100 puntos básicos, y sin embargo, al cierre de la sesión de ayer, de ese 86% al que llegó el descuento, ya solo se descontaba un 5%. Con lo cual el mercado ha vuelto a la normalidad en cuanto que va a descontar 75 puntos básicos, y esto tranquilizó inmediatamente a los bonos y tranquilizó mucho a las bolsas, que pudieron recuperar terreno, y como hemos visto en el caso del S&P 500 se fueron hacia la parte alta del canal bajista. Muy importante todo este vaivén que hemos tenido con las previsiones de lo que va a hacer la Reserva Federal. Una Reserva Federal que nos está dando gato por liebre. Y miren este gráfico. Se supone que está reduciendo balance. Claro, este gráfico está muy apretado, pero primero vean qué poquito ha reducido balance, pero es que durante la semana pasada no ha reducido nada. Más bien ha aumentado el balance en 4.000 millones de dólares. Es decir, que no está reduciendo el balance a la velocidad que se esperaba. Aquí muchos factores técnicos que influyen, pero sí podemos decir que cada vez veo más analistas en mercado que, dada la recesión que parece inevitable que podamos tener, aunque ayer dio ciertas esperanzas de que esa recesión no fuera tan fuerte, el dato de ventas al por menor, que salió mejor de lo esperado, pero en suma hay quien cree que esto de la reducción de balance va a ser muy poquita cosa, y no sería de extrañar tal y como estoy viendo yo también las cosas. Por cierto, una reflexión sobre Europa. Este balance tan gigantesco de la Reserva Federal supone
un 36,5% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. 36,5%. Sin embargo, el balance del Banco Central Europeo, en lugar de un 36,5%, supone un 81,9% del Producto Interior Bruto Europeo. Digo yo, si no vamos un poquito pasaditos de rosca con las deudas en Europa. Digo yo, hago esa reflexión, porque tenemos el triple que en Estados Unidos. Para reflexionar. Otro de los factores clave de la semana, absolutamente vitales y no podemos dejar de hablar de él, es el factor euro, la castaña que se ha metido el euro durante la semana, los teletipos escupían noticias, el euro está perdiendo la paridad. Yo aquí lo que tengo es un CFD que da ProReal, pero en el spot oficial llegó a 0,9950. O sea, sí que llegó a perder la paridad, como esperábamos. A nivel intradía, pues meterse ahí en estos niveles redondos, pues es una ganancia prácticamente asegurada si uno se mueve rápido y no va por muchos puntos. Hemos tenido los primeros toques ahí en la paridad. ¿Y ahora qué? Pues ahora va a depender mucho. Por cierto, el sistema SAR en semanal, fíjense qué bien está siguiendo la tendencia. Dio señal de venta aquí rojo por debajo claramente, ya está además a favor de tendencia de la media de 200, dio la señal de venta en 1,19, aquí hizo un amago de señal de compra verde pero nunca rompió el máximo, verde pero nunca rompió el máximo, y pues lleva 18 figuras acertando, casi todos los grandes movimientos, si se mueve lateral fallará, pero los grandes movimientos los caza todos de una manera pues, bastante acertada. ¿Y ahora qué? A ver, esta caída del euro no le interesa a nadie. No le interesa a la zona euro porque estamos importando inflación, es decir, con la inflación desbocada y con un Banco Central Europeo que está teniendo una actitud ridícula, nivelón de los políticos. ¿Ven por qué me hago antisistema? En el buen sentido. Nivelón político. El BCE se queda mirando el paisaje con la inflación también casi en el 9% como en Estados Unidos. ¿Pero a qué esperan? ¿Cómo no están los tipos ya con una cierta subida? No digo que los suban una barbaridad, pero algo habrá que subirlos. Y ahí están con su euroesclerosis habitual, muy mal también por parte del Banco Central Europeo, si es que esto es horrible. Bueno, pues con esa actitud de que no hacen nada con los tipos de interés y con la inflación desbocada, un desplome de tu moneda, que es lo que estamos viendo, esto parece el criptoeuro en lugar del euro. O el Shiba euro, o una cosa de esas, ¿no? O el Doge euro, un lío de eso, parece ahora mismo. Pues con eso estás importando inflación, señores míos. Porque la energía se paga en dólares. Muchas cosas se pagan en dólares. Estamos importando inflación, lo que nos faltaba. La caída de la divisa, encima, es que tiene los mismos efectos. Una caída de la divisa tiene los mismos efectos que bajadas de tipos de interés. Ya lo que nos faltaba. O sea, vamos al revés del mundo. Y en la parte del otro lado del Atlántico, esta caída del euro, o lo que es lo mismo, la subida del dólar, es muy mala porque está restando gravemente competitividad a las exportaciones norteamericanas. De hecho, ya se están incorporando, en los profit warning que están dando las compañías de Estados Unidos, están incorporando una rebaja de previsiones precisamente porque el dólar les está haciendo polvo. Evidentemente, el que compra en dólares está pagando mucho más de lo que pagaba antes. Así que esta bajada no le interesa a nadie. Así que no seamos primos. Tarde o temprano, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal se van a poner de acuerdo en la sombra o sin la sombra, es decir, al descubierto, y van a intervenir. Porque no les interesa nada todo esto. Entonces, caídas por debajo de la paridad, 0,97, 0,98, pues por ahí, a mí me parecen niveles atractivos. Esto no es una recomendación, recuerden, yo en estos vídeos no doy recomendaciones ni asesoramiento, son exclusivamente mis opiniones personales que no siempre están acertadas, más bien es al revés, suelen estar fallidas. Pero a mí me parece que son zonas de compra de cara al medio plazo muy interesantes y donde se puede obtener una muy buena plusvalía, porque yo no lo termino de ver, que lo vayan a dejar caer muy profundamente por debajo de la paridad. Eso no parece nada fácil y no le interesa a nadie. Pero no perdamos tampoco de vista por qué está bajando el euro.
El euro está bajando porque el mercado cree que la zona euro se va a colapsar por culpa de los problemas con la energía. Lo digo por esos políticos tan optimistas que hay por ahí. Ojo con eso. Si quieren un acontecimiento que puede marcar la suerte del euro la semana que viene, estén atentos al día 21. Les explico por qué. Al euro se le empezó a atacar cuando entró el... Vamos a verlo en gráfico, bueno, en el gráfico semanal también se ve. Cuando en esta semana entró en parada técnica el gaseoducto Nord Stream 1, que lleva gas desde Rusia hasta Alemania, entre otros sitios, por parada técnica. Porque el mercado empezó a descontar que Rusia iba a aprovechar esa parada técnica para no volver a reabrir el gaseoducto, es decir, que iba a dejar a Alemania y a otros países sin gas definitivamente. Teóricamente, la fecha en que deben terminar estas revisiones periódicas que se hacen todos los años es el día 21. Si el día 21 Rusia, con alguna excusa, como lo que se está diciendo de que falta una pieza que hay que traer de Canadá, no sé qué, siempre usarán alguna excusa, no reabre el gaseoducto, el euro lo va a seguir pasando mal. En cambio, si el gaseoducto se abriera con normalidad el día 21, el euro tendería a rebotar con mucha fuerza porque además está muy sobrevendido. Así que esa es la clave con la que nos debemos manejar en el euro. Otra de las claves muy importantes de la semana. Pero retomemos otra clave que nos hemos dejado antes a medias. La clave de cómo el mercado tiene expectativas de que la inflación baje. Bueno, decíamos que el dato de IPC había puesto durante el miércoles y parte del jueves pues muy nervioso al mercado, pero que las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, intentando templar gaitas, habían convencido al mercado de que la cuestión no iba a ser tan terrible. Pero hubo un factor absolutamente decisivo en la jornada de ayer, que fue este. Esto fue lo que terminó de convencer al mercado, además de esas caídas del petróleo y además de otras cosas, lo que terminó de convencer al mercado de que efectivamente las perspectivas de inflación son a la baja, según el mercado. Y esto influyó muchísimo en las fuertes subidas que vimos que tuvieron ayer las bolsas norteamericanas al cierre. Este dato fue decisivo. Fue una subpartida que se publica dentro del dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y es una subpartida en la que preguntan a los encuestados cuáles son sus expectativas de inflación a 5 y 10 años. Como pueden ver, la encuesta sorprendió a todo el mundo porque salió un 2,8% de proyección de los particulares sobre la inflación a largo plazo, cuando se esperaba un 3%. Esto fue muy importante para el mercado y le terminó de convencer de que a pesar de la alta cifra que ha salido en el IPC, las perspectivas de inflación serían a la baja dentro de ese marco de que, bueno, pues la Reserva Federal va a tener que seguir subiendo los tipos fuertemente, esto va a provocar una recesión y esa recesión sería la que apagaría el fuego de la inflación. Este dato fue realmente muy importante. Interesante cómo los hedge funds durante la semana se han puesto cortos. Ya saben que no siempre están en el lado correcto, ni mucho menos, que no lo digo como un indicador que pueda lanzar una pista sobre lo que va a pasar, pero sí que es llamativo que, como pueden ver, durante la semana los hedge funds han aumentado sus cortos sobre los futuros del S&P 500 hasta el nivel más alto de cortos desde junio del 2020. Curioso. O sea que parece bastante claro que los hedge funds pues, han usado el acercamiento, parece, ¿no? El acercamiento a esta zona de techo del canal bajista para atizar cortos. Recuerden que esta encuesta va con un par de días o 3 de retraso. Otro factor interesante es que consideremos cuál es la estacionalidad que tenemos por delante. Y la estacionalidad no es demasiado positiva. La estacionalidad, este estudio de Almanac Trader, de los hermanos Hertz, deja bien claro que hay que distinguir dentro del ciclo de los presidentes los años de medio término de los demás.
Ya saben que este año, lo de medio término de elecciones significa que este año hay elecciones, hay algunas elecciones ya en Estados Unidos. Bueno, pues en este tipo de años de medio término, la estacionalidad que tenemos por delante, es decir, a partir de mediados de julio, es mala. Aquí se ve muy claro, promedio no siempre tiene por qué ser así. De hecho, se ha bajado mucho y la estacionalidad era bajista, pero no tan exagerada. Pero bueno, no es una buena estacionalidad hasta que pasan los primeros días de octubre. Ahí la estacionalidad gira fuertemente a positiva. Esto hay que tenerlo en cuenta. No siempre se acierta, pero hay que tenerlo en cuenta. Si vemos la estacionalidad del Nasdaq, que es el que refleja este gráfico, el resto de años, o sea, comprendiendo todos los años sin hacer distinción por el ciclo de los presidentes, desde esta fecha en la que estamos hasta el mes de noviembre, el mercado se estanca, por término medio, estacionalmente por término medio. El mercado se estanca, es decir, que no estamos en una zona de estacionalidad favorable. Y sí, ya a partir de noviembre, en el resto de años y a partir de los primeros días de octubre, en los años de medio término electoral como este, ahí sí que la estacionalidad pasa a ser muy positiva. Hartnett, curiosamente, ya saben que dijo que él esperaba que el mercado tocara suelo, mejor dicho, que el mercado tocara suelo en el entorno de octubre y a partir de ahí empezara la reacción. Esto lo ha mantenido siempre. Él cree que esos niveles que he citado antes se tocarían en este tramo durante el verano, pero que a partir de octubre hay fuertes expectativas de una fuerte subida. Así que estemos ojo al parche, porque de momento Hartnett es el que más ha acertado con mucha diferencia y yo diría que encima con total precisión. Tienen que cambiar muchas cosas para que consideremos al mercado que ya ha dejado de caer. Esto no está sucediendo. Vean, por ejemplo, este interesantísimo gráfico que va calculando el neto entre los valores que suben y los valores que bajan en una media de 10 días, que sería la naranja. Esto sigue apuntando hacia abajo. No hay suficientes valores que toquen nuevos máximos en el día para convencernos de que el mercado se da la vuelta. Como ven, cuando este interesante indicador, que es la línea naranja, vuelvo a repetir, se gira al alza, el mercado tiende a tener subidas muy notables. Pero de momento no es el caso. Hace falta ver muchas cosas más y de momento la mentalidad sigue siendo la de entrar desde abajo, pero vender también desde arriba e incluso abrir cortos desde arriba. En Fontanería del Mercado dejar claro que en todas las crónicas que hemos leído, para no ir muy allá, la de ayer por la noche de Goldman, en la cual decía que los particulares siguen sin capitular y siguen comprando en todas y cada una de las caídas que estamos viendo, lo cual parece que eso es una asignatura pendiente para que el mercado toque suelo definitivamente. En lo que sí que tiene razón Goldman, que también publicó ayer por la noche este gráfico, es en el bajísimo posicionamiento que hay por parte de las manos fuertes en los futuros del SP500, fíjense. Están con un posicionamiento tan bajo que no se había visto desde el 2013. Ni siquiera durante el crash del 2020 el posicionamiento fue tan bajo. Entonces las cosas como son. Queda muy poco material para vender. Esto es una realidad, por eso yo no aconsejo abrir cortos. Todo parece indicar que aún habrá algún tramo al alza, pero bueno, no te puedes fiar tampoco, porque chicha para vender queda poca. Miren el posicionamiento, en cambio sí que queda mucha chicha para dar la vuelta. Ese cuarto trimestre del año promete ser muy interesante, ¿eh? Hay que ir afilando los cuchillos, ¿eh? Me parece a mí que hay que ir afilando los cuchillos. Porque puede salvar el año y muy ampliamente ese último trimestre. Habrá que estar atentos, puede que antes, puede que después. También quería mostrarles esta interesantísima tabla de los hermanos Hertz. Es muy buena, realmente muy buena. Es para guardársela. Luego la subiré a Twitter, @Cárpatos. Ahí la subiré para que la puedan imprimir o lo que sea. Es buenísima, de Almanac Trader, los hermanos Hertz, que ya los hemos comentado antes, porque aquí lo que calcula es en todas las recesiones cómo se ha comportado el SP500. Aquí les marca dónde estuvieron todas las recesiones. Por ejemplo, la última fue entre febrero del 2020 y abril del 2020. Cuánto subió
el SP500 en el año anterior a las recesiones. Como podemos ver, el SP500 en el año anterior a las recesiones sube en un 53,8% de las ocasiones, con un promedio de un 4,12 y una mediana muy alta del 5,75. Recuerden que la mediana es, esto se lo enseño a mis alumnos ahora de la posición esta para la certificación oficial de la CNMV, la mediana es el valor central de la muestra, y si es impar, el promedio de los dos valores centrales. 5,75, está muy bien, si nos vamos a la zona en la cual se está en recesión, bueno, pues como vemos y como era de esperar, pues no va la cosa muy bien y se tiene una mediana del menos 3,02%. Pero ahora viene lo que más me interesa. ¿Qué pasa cuando termina la recesión? Un año después. Un año después. Como pueden ver, la cosa va muy bien, salvo alguna excepción, 84,6% de subidas y una media del 14,45. Aquí la mediana es un poco más baja, del 12,12. Ojo con esto va a llegar tarde o temprano y tenemos que estar ahí en las carteras para aprovechar esto. Así que hay que despertar, como dice mi lema, money never sleep, dinero nunca duerme. Atento. Otro dato interesante y extraño que no quería dejar pasar por alto es que el volumen durante la semana ha sido muy bajo. Y eso que hemos tenido convulsiones, hemos tenido fuertes movimientos, hemos tenido mucha volatilidad, hemos tenido datos macro que movían mucho el mercado, pero el volumen ha sido muy bajo, como si todo el mundo estuviera a la espera. Es bastante significativo eso. Un mercado que ya le cuesta bajar, aunque también le cuesta subir. El volumen, por ejemplo, de ayer, que fue un día movidito, tampoco fue precisamente un día tranquilo, pues fue de 10.260 millones de acciones negociadas, 10.260, frente a una media de 12.310 millones. Es decir, un volumen realmente bajo, y durante toda la semana pues hemos tenido esto. Otro factor importante es que hemos pasado al vencimiento de derivados ayer, y esto le da al mercado la semana que viene la libertad de que mientras se construyen las nuevas posiciones, el mercado podría moverse con claridad al alza o a la baja según sea el sesgo que los grandes operadores tienen en la cabeza. Y por último, y pasamos ya para terminar el vídeo de hoy al estudio de Hartnett, por último comentar que las recompras de acciones propias que están paradas, y yo creo que se está notando, desde que las recompras se frenaron, el mercado no ha progresado, tampoco ha caído mucho, pero no ha conseguido progresar, se ha frenado en seco desde que empezó el blackout de recompras, le falta esa chicha clarísimamente al mercado, son unas cantidades decisivas para la bolsa. Pues a partir de esta semana que viene, no aún, pero a partir de la próxima, o sea, es decir, la semana que empieza el 25 de julio, se vuelve lentamente a abrir la espita de las recompras. Y poco a poco se conseguirá tener casi 5.500 millones de dólares de compras diarias por este factor de las recompras. He dicho por último, pero aún me quedaba otro dato más, estoy mirando aquí mi lista antes de empezar a hablar de lo de Hartnett. También ha sido importante durante la semana, ya es lo último, el hecho de que hemos iniciado la publicación oficial de resultados, de ahí que las recompras pronto volverán a ser importantes. Lo más destacable de la semana pues ha sido la publicación de 4 grandes bancos. JP Morgan, Morgan Stanley no han convencido con sus resultados, pero sin embargo ayer tanto Citigroup como Wells Fargo dieron resultados muy buenos, y las subidas que tuvieron ambos, sobre todo Citigroup, fueron espectaculares. Citigroup llegó a subir casi un 13%. Aún es pronto. Vamos a ver cómo va transcurriendo la semana que viene, que será muy intensa en cuanto a publicaciones de resultados, y seguramente, pues según vayan saliendo, mejor o peor, sobre todo en los grandes valores, pues esto podría influir bastante en las cotizaciones.
Vamos a terminar con Hartnett en su paper de esta semana. Lo primero, vamos a ver el indicador Bull en Bear. Como podemos ver, sigue a cero. O sea que no nos da más novedades. Sigue ahí en cero, dando señal máxima de compra como desde hace algún tiempo. Hartnett destaca algunos resultados en lo que va de año de diferentes productos, como los commodities han subido 32,3, el petróleo 28,2, el dólar 12,8, cash 0,2, el oro ha bajado 5,1, aquí empiezan ya los bajistas, los bonos del Tesoro han tenido uno de los peores años de la historia, bueno, el peor año de la historia realmente, en lo que va de año, menos 15,3, los bonos con grado de inversión corporativos, es decir, con buen rating, han caído 15,5, los bonos basura han caído 16,5, la bolsa 20,2 y destaca la fortísima caída del Bitcoin con su volatilidad habitual cayendo el 57,3. Dice que de cara al verano, pues que hay que vigilar algunos niveles que pueden suponer riesgos para el mercado. Yo destacaría, por ejemplo, pues el Bitcoin en esa zona de 20.000. Parece que por encima de 20.000 tranquiliza las bolsas, por debajo de 20.000 las pone nerviosas. Y la paridad del euro debería aguantar, porque perder el euro o la paridad pues podría poner nervioso a todo el mundo. Destaca cómo hay bajadas en las materias primas bastante importantes, como el precio del trigo, que ha bajado 44%, el precio del Brent, que ha bajado 24% desde sus recientes máximos, el precio del gas natural en Europa ha bajado el menos 21%. Dice que él no cree que Rusia cierre el Nord Stream 1. Bueno, es la opinión de Hartnett, cada uno puede pensar lo que quiera, pero esa es su opinión. Llama la atención sobre que el sentimiento de la zona euro es oscuro y aquí habla del bono ucraniano. Claro, tampoco se podría esperar grandes cosas del bono ucraniano. Está por aquí el gráfico. El bono ucraniano me parece que anda con una rentabilidad como del... Aquí está. Ahí lo tiene, como del 50% prácticamente es esto de aquí. Bueno, nada de esperar, mientras el salvaje de Putin pues siga matando gente, ¿no? No sé cómo puede dormir por las noches, matando gente todos los días, lanzando misiles contra civiles y ese tipo de cosas que hace. Pero bueno, llama la atención Hartnett de que los bancos europeos pues han bajado el 38% desde los máximos de febrero. Esa es mucha bajada. En este gráfico se ve cómo están subiendo los bancos centrales los tipos. Aquí aparece el número de subidas en cada año de los diferentes bancos centrales. Como podemos comprobar, estamos por las nubes con un número de subidas pues nunca visto desde el año 2000 y además por mucha diferencia. Lo dice aquí, la carga de la brigada de las subidas, ¿no? Parafraseando aquello de la carga de la brigada ligera. En este caso sería la carga de la brigada de las subidas. En cuanto a los flujos semanales, tenemos 15.100 millones de dólares de entrada en cash, 1.600 millones de dólares de entrada en bonos, que se siguen recuperando. En cambio del oro salen 900 millones y de la bolsa, pues a pesar de esos últimos intentos de recuperación, el dinero brilla por su ausencia y tenemos salidas de 2.900 millones de dólares. En lo que va de año, tenemos que en las bolsas han entrado 181.000 millones de dólares, en cambio, en los bonos han salido 206.000 millones de dólares y de cash han salido 199.000 millones de dólares. Destaca el hecho de que el descuento de la recesión es más importante para el mercado en este momento que el descuento de la inflación y de ahí que los bonos hayan tenido la mayor entrada de dinero en 9 semanas, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con 8.300 millones de dólares. Si se tuviera más miedo a la inflación que a la recesión, eso no sería así, porque los bonos están subiendo porque se cree que la inflación hará que la Reserva Federal suba mucho los tipos y esto va a causar una recesión tan profunda que en 2023 va a tener que bajar los tipos.
Esto es lo que están descontando los bonos y lo que refleja Hartnett aquí claramente. Sigue insistiendo en que la bolsa necesita un episodio de capitulación. JP Morgan decía, me parece que el jueves, que pensaba lo mismo, ¿no? Que se necesitaba un día, al menos un día, en el cual el SP500 bajara un 4 o un 5% como mínimo en ese día, ese tipo de días de limpieza que hay por ahí, y que en ese día el VIX llegara a subir por encima de 40. Que si no veíamos un día como ese al menos, no parecía fácil que la capitulación llegara y al mercado le va a seguir faltando chicha. De hecho, si observan, el porcentaje que tienen en bolsa los clientes particulares de Bank of America, que era el 61 y pico la semana pasada, ha vuelto a subir al 62,2%. Aquí tienen un gráfico de cómo el gas natural y el trigo pues están bajando a pesar de la guerra. En cuanto a su postura, pues sigue lo mismo, ya ven que su caso secular es bajista. Y sigue pensando que por todas estas razones que explica aquí, pues que habrá más inflación, que esto supondrá tipos más altos y que esto significará que el cash, los commodities, los activos reales, los activos de volatilidad y las pequeñas compañías lo harán significativamente mejor que los bonos crédito, private equity y valores tecnológicos. Interesante este comentario que hace aquí. Dice que hay un shock de inflación que empezó en el segundo semestre del 2021, que hay un shock de tipos de interés que empezó en el primer semestre de este año y que ahora vamos a ver en el segundo semestre del 2022 un shock de recesión. Y esto pues no es nada favorable. Entonces vuelve a repetir lo que ya dijo, importante, que él ve que entre el 1600 se puede mordisquear, que entre el 1300 hay que ir ya muy fuerte y que entre el 1000 hay que ir al cuello. Entonces deja bien claro que ve grandes oportunidades en el segundo semestre para los que entren en el mercado, los alcistas que entren en el mercado en busca de ganancias en el 2023. 3600, 3300, 3000. Y en fin, yo creo que con todo esto que hemos visto, pues está muy clara la actitud de Hartnett. Él cree que a lo largo del verano vamos a tener nuevos sustos, nuevos episodios de sustos, pero está convencido de que en el momento en que el mercado pues tenga ese último tramo de caída, se acerque a esas zonas que él marca, 3600, 3300, 3000, entre 1600 dice que mordisquear, pero entre 1300 ya dice que hay que entrar duro. Ahí podríamos tener la zona de suelos más importante, según lo que él dice. Pues él piensa que esto va a dar unos niveles de entrada muy buenos y ya él empieza a anticiparse a la salida de la recesión. Lentamente va girando, si se fijan en su opinión, y seguramente en los próximos meses lo vamos a ver tremendamente alcista. Como el mercado vuelva a caer un poco más, va a pasar alcista claramente. Así que yo, que ya saben que suelo coincidir mucho con él, aunque lo importante es lo que dice él, no lo que digo yo, pues me da la sensación de que efectivamente es así y de que esas oportunidades van a aparecer si el mercado se mueve por esa zona, porque los tempos empiezan a cuadrar. Hemos tenido que descontar cosas muy malas, pero el mercado se va a anticipar mucho. De hecho, lo hace en promedio de 6 a 9 meses a la salida de la recesión. Por mucho que los políticos la van a negar, por supuesto, y van a decir que no existe. Habrá que estar muy atentos al dato de Producto Interior Bruto del segundo trimestre en Estados Unidos, porque no se puede descartar que ya estuvieran en recesión técnica por 2 trimestres consecutivos negativos. De hecho, a cierre de ayer, la Reserva Federal de Atlanta, que publica un indicador adelantado sobre lo que nos podríamos encontrar con el Producto Interior Bruto de ese segundo trimestre en Estados Unidos, pues daba una cifra de menos 1,8%, cuando el día anterior había dado del menos 1,5%. Así están las cosas, así se lo he contado.
Les agradezco muchísimo su atención. Recuerden que nada de lo que se ha dicho en este vídeo son recomendaciones ni nada de todo eso. Me limito a dar mis opiniones, que suelen estar equivocadas, así que no me hagan mucho caso. No escuchen a ningún presunto gurú. Ustedes escuchen aquí y allá, tomen lo que les interesa y hagan su propio análisis, que es en realidad el único que vale. Les agradezco muchísimo a todos los amables escuchantes que estén siempre ahí, apoyándonos y viendo sus vídeos, y les emplazo, pues si no hay ninguna novedad, para el lunes, como siempre, a las 8:30 de la mañana, para hablar tranquilamente de cómo se presenta la apertura de los mercados en la semana que se va a iniciar. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Que tengan un buen fin de semana. Procuren ponerse a la sombra porque me temo que nos vamos a achicharrar literalmente. Hasta el lunes. Gracias por todo.